Era già l'ora che volge il disio a naviganti e intenerisce il core lodi che han detto ai dolci amici addio, e che lo nuovo peregrin d'amore punge si ode squilla di lontano che paia il giorno pianger che si more. Bienvenidos al Rincón de los Clásicos, donde estamos leyendo y comentando la Divina Comedia de Dante Alighieri. Hoy leeremos el canto número 8 del Purgatorio. Comienza precisamente con los dos tercetos que acabamos de leer, llenos de un espíritu de melancolía, de tristeza, de nostalgia por la patria, por la familia, por los amigos que se han abandonado, a los que se han dicho adiós, y tiñen de alguna manera de este sentimiento todo el canto. El canto número 8, el Purgatorio, es uno de los que la realidad del exilio más se hace presente en su doble dimensión. Por un lado, el exilio de Florencia, del que Dante se ha visto desterrado, y por otro, el exilio del ser humano, de cada uno de nosotros, de nuestro propio origen, del paraíso, digamos, de la amistad con Dios, de ese cielo del que tenemos la esperanza, como Dante tenía de volver a Florencia, de volver también nosotros alguna vez. En este canto la nostalgia y la esperanza son como los dos hilos principales que se van anudando a lo largo de toda la trama. Dante, Virgilio y el poeta Sordello se habían detenido en el canto anterior a contemplar las almas que habitaban el Valle de los Príncipes en el antepurgatorio. Allí estaba cayendo la tarde y las almas cantaban el Salve Regina, este canto de los exiliados del paraíso que esperan volver a él por la gracia del Hijo de María. En esa precisa hora en que cae la tarde y que los corazones son acometidos por la nostalgia, es cuando Dante da principio a este canto. Era ya la hora en que renace el deseo y se enternece el corazón de los navegantes, el día que han dicho adiós a sus queridos amigos, y en que el nuevo peregrino se siente herido de amor, si oye a lo lejos una campana que parece llorar por el día que muere. Cuando yo dejé de oír y empecé a mirar a una de las almas que en pie hacía señas con la mano de que la escuchasen. Unió y juntó las palmas, dirigiendo la mirada hacia oriente, como diciéndole a Dios, no pienso en cosa ajena a ti. Esta alma que Dante no define quién es, simplemente indica que ha llamado al silencio a las demás, se pone en posición de orante, mirando hacia el oriente, que en la simbología cristiana, sobre todo en los primeros siglos, representa a Cristo mismo, el sol que nace de lo alto. La palabra oriente viene y está emparentada con el verbo orire, nacer, surgir. Evidentemente está cayendo la noche, el sol se está poniendo en occidente, pero este alma mira hacia el oriente espiritual, como diciéndole a Dios, no pienso en cosa ajena a ti, estoy yo totalmente orientado hacia ti. En la liturgia cristiana primitiva, toda la asamblea y el celebrante se dirigían hacia el oriente para hacer las oraciones. Y este alma comienza a cantar el te lucis ante, le salió tan devotamente de la boca y con notas tan dulces que me enajenó, y los otros después, tiernamente devotos, le acompañaron el himno entero, con los ojos levantados a las superiores ruedas, es decir, mirando hacia los cielos, ¿no? Que giran como ruedas. El himno es el te lucis ante terminum, antes que termine la luz del día, antes que se ponga el sol, un himno también propio de las completas. Así como el Salve Regina estaba cargado de cierta nostalgia, el Te lucis ante terminum mira hacia el futuro, hacia los peligros de la noche, hacia los peligros espirituales, y le pide a Dios que sea nuestro guardia, nuestro custodio contra estos peligros.
sis presul et custodia. Aguza aquí, lector, la vista para descubrir la verdad, que el velo es ahora tan sutil que de cierto el traspasarlo te será fácil. Esta es una de las 7 veces que Dante se dirige al lector a lo largo del purgatorio. Algo semejante había hecho ya en el infierno, en la mitad, justamente cuando aparecían las furias. En este caso, Dante nos llama la atención sobre la escena que nos va a mostrar y nos dice que nos fijemos especialmente en su sentido alegórico, simbólico, porque como ya veremos, se parece mucho a lo que diríamos un misterio medieval. Los misterios eran las representaciones sagradas, las representaciones teatrales de la Edad Media en las que se representaban las verdades de la fe. Vi aquel gentil ejército callar después, mirando hacia arriba, como esperando pálido y humilde, y vi salir de lo alto y descender 2 ángeles con 2 espadas de fuego, romas y privadas de punta. Verdes como las hojas recién nacidas eran sus vestiduras, y las verdes plumas de las alas eran batidas y agitadas por el viento. El uno se posó un poco más arriba que nosotros, y el otro descendió por el lado opuesto, de modo que quedaron las almas en medio. Bien distinguía en ellos la cabellera rubia, pero al fijarse en el rostro, mis ojos se deslumbraban como potencia que a demasiado se atreve. Es decir, que sus ojos no eran demasiado potentes como para enfrentar tanta luminosidad. Estos 2 ángeles parecen haber venido en respuesta al himno, donde pedían justamente la protección, y se colocan a ambos lados de este grupo de almas para protegerlos durante la noche. Sus espadas son de fuego, lo que nos recuerda el texto de Génesis 3:24, donde se dice que Dios pone unos querubines que custodian el jardín del Edén con espadas de fuego. Como veremos, al revés de los ángeles, de los querubines en el Génesis, que estaban para impedir que el hombre entre, estos están para proteger al hombre contra los ataques del enemigo. ¿Por qué las espadas son romas? Quizá represente la justicia de Dios moderada ahora por la misericordia. Otros dicen que en realidad estas espadas ya no son necesarias porque Cristo ha vencido definitivamente al mal en la cruz, y por eso permanecen las espadas solo como un símbolo de la caridad, de este fuego, del amor a Dios que las hace arder. Y por supuesto el color verde, tanto de sus túnicas como de sus alas, el color de las hojas nuevas, acentúa la idea de esperanza, de algo que renace, que reverdece. Nos muestra que estos ángeles, en vez de alejarnos del paraíso, nos alientan a confiar que Dios nos va a proteger en este camino de vuelta al paraíso. Ambos vienen del regazo de María, dijo Sordello, a guardar el valle de la serpiente que vendrá pronto. Como vemos, estos ángeles han sido enviados por María, la reina de los ángeles. Cristo la ha constituido a María en la realeza universal, porque para el cristianismo católico ella expresa lo mejor de la humanidad, lo más excelente de la creación, la criatura que le ha respondido más plenamente a Dios y a su gracia, y por lo tanto, como dice la Escritura, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo mío. Si Cristo ha prometido a los apóstoles que iban a gobernar a los ángeles, ¿cuánto más se puede decir esto de la misma Virgen María? En este terceto también aparece la oposición entre María y la serpiente, un eco de la profecía del Génesis, del protoevangelio, Génesis 3:15, donde Dios le dice a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, pasaje que siempre ha sido interpretado como profecía de la redención que iba a traer Jesús, el hijo de la mujer. Cuando la serpiente trate de destruirlo en la cruz, él va a aplastarla, va a triunfar definitivamente sobre el demonio, sobre el mal, sobre el pecado. Así como decimos con San Pablo que Jesús es el nuevo Adán, la teología cristiana desde sus orígenes, pensemos en los escritos de San Ireneo de León, afirman que María es la nueva Eva.
La oposición entre María y la serpiente se puede entender más profundamente si se piensa que María es la más humilde de las criaturas y ha sido agraciada por Dios con la mayor de las gracias posibles, ser madre de Dios mismo, madre del Hijo de Dios, y por otro lado la serpiente era el ángel más perfecto, la criatura más sublime, y se convirtió en la última de las criaturas, en la más miserable de todas. Por eso en la oposición entre María y la serpiente resalta la oposición entre la humildad y la soberbia, y el misterio de la gracia de Dios que humilla a los poderosos y enaltece a los pequeños, como canta María en el Magnificat. Pensemos ahora en el terror que asalta a Dante cuando escucha que el demonio, que él pensaba ya había abandonado en lo profundo del infierno, puede surgir de pronto por aquí con forma de serpiente y se queda helado. La única vez que utilizó antes este término, gelato, es justamente en el canto 34 del infierno frente a Lucifer. Por lo cual yo, que no sabía por qué camino había de venir, miré en torno y helado me arrimé estrechamente a las fieles espaldas. Y Sordello añadió: ahora bajemos entre las grandes sombras y hablemos con ellas, pues les agradará mucho veros. Solo 3 pasos creo que había descendido cuando me encontré abajo, y vi a uno que me miraba como si quisiera conocerme. Algunos piensan que estos 3 pasos simbolizan las 3 zonas en las que Dante ha dividido el valle, diciendo que más arriba estaba el emperador, más abajo los reyes, más abajo los nobles. Otros piensan que indica simplemente una breve caminata, porque dice, di 3 pasos, creo, cuando ya abajo me encontré con este que me miraba como si quisiera conocerme, alguien que se siente atraído por la presencia de Dante. Ya era hora de que el aire se oscureciese, pero no tanto que entre los ojos de aquel y los míos no permitiese ver lo que antes se ocultaba. Hacia mí vino y yo fui hacia él. Amable juez Nino, cuánto me complació el ver que no estabas entre los condenados. Se encuentra Dante con un antiguo amigo, un güelfo de Pisa, nieto del conde Ugolino, que fue traicionado por su propio abuelo y desterrado de la ciudad. Él se alió con güelfos florentinos y de otras regiones y atacó Pisa durante varios años, y en esas batallas conoció y combatió al lado de Dante, y muy probablemente vivió algún tiempo en Florencia, donde esta amistad se habrá consolidado mejor. Finalmente partió a Cerdeña, donde fue juez y murió. Como vemos, es otro desterrado, como el mismo Dante, y comparten la alegría del reencuentro, esa alegría que Dante manifiesta cada vez que encuentra a un amigo. Y esa es la verdad, cada vez que uno encuentra a un amigo, una persona que ama y que tal vez no ha visto en mucho tiempo, se encuentra siempre en su propia casa. Esa es nuestra verdadera patria. Ese es, a decir de San Agustín, un destello del cielo, donde la vida de los santos es vida de amistad, con Dios y con las demás almas. No olvidamos ni un afectuoso saludo, nullo bel salutar tra noi sitacque, es decir, intercambiamos todas las fórmulas de amistad, de cortesía que era posible. Después preguntó: ¿cuánto hace que llegaste al pie del monte por las aguas lejanas? Nino Visconti evidentemente piensa que Dante ha venido en la nave de las almas a través del mar. Algo parecido le dice Anquises a Eneas en su reencuentro en el otro mundo: has atravesado los anchos mares. Oh, le dije, atravesando los lugares del dolor he llegado esta mañana, es decir, atravesando el infierno. Y estoy aún en mi primera vida, aunque andando por aquí trato de conquistar la otra. Y así como mi respuesta fue oída, Sordello y él se echaron atrás como gente llena de súbito temor. Recordemos que Sordello tampoco sabía esto. Pensaba que Dante era un acompañante, quizá un alma, que acompañaba a Virgilio. El uno se volvió a Virgilio y el otro a alguien que estaba allí sentado, gritando: Conrado, ven a ver lo que la gracia de Dios permite. Aparece ya señalado este Conrado,
que veremos un poco más adelante quién es, y Nino lo invita a ver lo que la gracia de Dios permite. Es totalmente gratuito que Dante está haciendo este viaje. ¿Por qué él? ¿Por qué no otro? No lo sabemos, es el misterio de la elección divina. Después, volviéndose a mí, continuó: por la singular gratitud que debes a aquel que oculta sus primeras razones, de modo que no es posible penetrarlas. Es decir, lo que acabamos de expresar, que Dios no nos deja ver las razones por las que elige, por ejemplo, en este caso a Dante. Sabemos las consecuencias, pero todavía no podemos entender o comprender las primeras razones. Cuando estés al lado de allá de las anchurosas aguas, di a mi Juana que llame por mí allí donde a los inocentes se responde. Juana, Giovanna, era la niñita, la hija única de Nino. En el 1300 tendría unos 9 años. Por eso él dice que le pida oraciones a su hija, que seguramente será escuchada allí donde se responde las oraciones de los inocentes. A continuación nos dice por qué pide la oración de su hija y no la de su esposa, y es porque supone que su esposa lo ha olvidado, que ya no lo ama, porque se ha vuelto a casar. Como vamos a ver a continuación, las palabras de Nino respecto a su esposa son más bien de misericordia, de compasión, de profunda tristeza y de dolor, pero no de ira o condenación, sino de lo que él va a llamar una celosa rectitud. Non credo que la sua madre più m'ami. No creo que su madre aún me ame. La frase está dicha más con tristeza que con aspereza, ¿no? Está suavizada por este non credo. No creo que su madre me ame ya, después que cambió las blancas tocas, las cuales debe, mísera, echar de menos todavía. Abandonó las blancas tocas de viuda, ¿no? La mujer casada usaba unas tocas de color y las viudas blancas. Y el adjetivo aquí, mísera, nos da el tono un poco de toda la expresión de Nino. Por ella muy fácilmente se comprende lo que en la mujer dura el fuego del amor, si la vista o el trato estrecho no lo encienden. Repite aquí un lugar común en la literatura antigua, de que la mujer es inconstante si no tiene presente visiblemente, palpablemente, el objeto de su amor. Así aparece, por ejemplo, en la Eneida y en otros textos antiguos, tanto paganos como cristianos. Aunque la idea hoy nos choque a nuestra sensibilidad moderna, pensemos que en el contexto está colocado más como una excusa que como una acusación. No le alzará tan honrosa sepultura a la víbora, emblema del milanés, como se le habría dado el gallo de Gallura. Es decir, como muere esposa de un visconti de Milán, que tenían como emblema la serpiente, esa sepultura, que va a tener los símbolos heráldicos del milanés, no le va a dar tanta honra como si hubiese sido viuda de él, de Nino, un visconti de Gallura, cuyo emblema heráldico era el gallo. Esta esposa de Nino, llamada históricamente Beatriz, murió en el 1334 y tuvo seguramente oportunidad de leer el poema de Dante, que se había difundido mucho por el norte del país, y quizá por eso pidió que en su sepultura se colocasen los dos escudos de armas, tanto la serpiente como el gallo. Así decía Nino, y en su aspecto llevaba el sello de aquella celosa rectitud que mesuradamente arde en el corazón. Quel dritto celo, este celo recto, esta indignación que proviene del amor, que es mesurado, es decir, no condena, pero manifiesta su dolor. Mis ojos ansiosos se dirigían al cielo, allí donde las estrellas giran más lentamente, al modo de la parte de la rueda más próxima al eje. Es decir, está mirando hacia el polo sur. Mi guía preguntó: «Hijo, ¿qué miras allí?». Y le contesté: «Aquellas 3 antorchas por las que el polo hacia aquí arde todo». Dante está viendo 3 grandes estrellas que brillan muy cerca del polo. A lo que me replicó: «Las 4 luminosas estrellas que viste esta mañana han descendido por allí
y éstas han subido donde aquellas estaban. Recordemos que las 4 primeras estrellas que Dante ve cerca del polo representaban las 4 virtudes naturales, las cardinales. Aquí estas otras 3 seguramente representan las virtudes teologales, las virtudes que Dios infunde en el alma mediante la gracia bautismal, la fe, la esperanza y la caridad. Las otras 4, dice Virgilio, ahora han descendido, no que hubiesen descendido más abajo del horizonte, sino que han descendido por detrás de la montaña del purgatorio, por eso Dante ahora no las puede ver. Algunos piensan que el sentido alegórico de estas estrellas estaría sostenido a su vez por un sentido literal de 3 estrellas del hemisferio sur, tal como Dante las encontraría en descripciones de Alfargani, el gran astrónomo persa, o también de los relatos de Marco Polo. En todo caso, la alternancia de las 4 estrellas y las 3 estrellas nos hablaría de alguna especie de ritmo alternativo entre la naturaleza y la gracia. Mientras hablaba, Sordello lo atrajo hacia sí diciendo: «Mira allí nuestro enemigo», y señaló con el dedo el sitio al que debíamos mirar. Por la parte donde queda abierto el pequeño valle había una serpiente, tal vez aquella que le tendió a Eva el amargo alimento. Amargo está dicho por sus consecuencias, evidentemente. Entre la hierba y las flores llegaba el malvado reptil, volviendo de vez en cuando la cabeza y lamiéndose el lomo como bestia que se acicala. Todos símbolos del engaño, este venir entre las flores, este acicalarse para seducir mejor, este voltear la cabeza como símbolo de la sinuosidad, de la falta de rectitud, del mal. Y así como llegó súbitamente, súbitamente es expulsada en los 2 tercetos siguientes. Yo no vi, y por eso no puedo decirlo, cómo se movieron los azores celestiales. El azor es un ave de presa tradicionalmente enemigo de la serpiente, evidentemente está hablando de los ángeles. Todo acontece tan rápidamente que Dante no alcanza a ver. La acción es descrita en medio de su proceso mismo. Dante ve la serpiente y ya ve los ángeles que han acudido a enfrentarla. Pero bien vi a uno y a otro en movimiento. Oyendo a las alas verdes hendir el aire, huyó la serpiente, y los ángeles se volvieron arriba a su puesto con vuelo igual. Notemos la belleza del verso que en tan poco espacio nos describe el gran movimiento de las alas, la rapidez con que pasan y el viento que levantan. Sentendo fender l'aere alle verdi ali, sintiendo hender el aire a las verdes alas. Solo con eso huyó la serpiente. No fue necesario otro ataque. Evidentemente la serpiente ya está vencida por Cristo. Y todo lo que ha acontecido hasta aquí es una especie de representación, de castigo y de advertencia para las almas que están en este pequeño valle. Recordemos que en este valle están esperando entrar al purgatorio almas de nobles, de reyes, de emperadores, que fueron indolentes en su misión. Y recordemos también que Dante piensa que uno de los remedios que Dios ha previsto para la caída del ser humano, es decir, para restaurar la naturaleza humana después de la caída del pecado original, es la autoridad civil, justamente la autoridad del imperio en el pensamiento de Dante. Y estos reyes, estos nobles, estos emperadores, no han cumplido su misión, han dejado que el ser humano se hunda en los odios, en las guerras. La aparición, por lo tanto, todas las noches de esta serpiente puede ser para ellos un recordatorio de esta rectitud del ser humano perdida por el pecado original y que ellos no han hecho nada para restaurar. Además, la serpiente simboliza la codicia, los engaños, los celos que dominaron a estos nobles, y al mismo tiempo el hecho de que la serpiente huya delante de los ángeles tiene que servir para fortalecerlos en la esperanza, recordando que ya no tiene ningún poder sobre la tierra, y que el alma que invoca el auxilio divino, como comenzó este canto, va a encontrar siempre la protección y la gracia de Dios.
los ángeles finalmente han regresado a sus puestos de vigilancia para seguir custodiando a estas almas. Hace ahora su intervención el alma de Conrado, al que Nino había llamado la atención respecto a Dante. La sombra que se había aproximado al juez cuando la llamó, durante todo aquel asalto no dejó un punto de mirarme. Así la luz que te conduce hacia lo alto encuentre en tu voluntad tanta cera cuanto es menester para llegar al supremo brillo, empezó diciendo. Es decir, compara a Dante con una vela donde sean dos elementos, la llama y la cera. La cera se va entregando como alimento para ser consumido por el fuego. Ojalá encuentre la luz que te guía. Casi todos los autores coinciden en que esta luz es la gracia de Dios, la gracia iluminativa, la gracia que quiere llevar a Dante a su mayor pureza, a su mejor virtud. Solo unos pocos comentaristas piensan que esta luz es Virgilio mismo. Ojalá esta luz, le dice Conrado, encuentre en ti la suficiente cera, es decir, la suficiente voluntad. A la gracia de Dios le corresponde nuestra voluntad, la entrega de esta voluntad que se deja consumir hasta que llegues a tu mayor esplendor. Si alguna noticia verdadera sabes de Val di Magra, es decir, del valle del río Magra, o del territorio vecino, dímela, pues yo era señor allí. Fui llamado Conrado Malaspina. No soy el antiguo, pero desciendo de él, y para los míos tuve un amor que aquí se purifica. Es decir, no es su propio abuelo, también de este mismo nombre, Conrado Malaspina, al que se le atribuían hechos heroicos, es decir, aparece la humildad del personaje, no soy mi abuelo, y estoy purgando, reconoce aquí su verdad, estoy purgando el amor desordenado que tuve por mi propia familia, es decir, en vez de gobernar para el bien de todos, goberné para el bien de los míos. Notemos que si antes Dante se había encontrado con un amigo, también desterrado como él, ahora se encuentra con un noble, un hijo de una familia que va a ser muy hospitalaria con Dante cuando Dante mismo sea desterrado. Y así como el tono había sido tan familiar y coloquial en el diálogo con Nino, ahora respecto a Conrado se vuelve llena de una dignidad, de una nobleza, de un estilo alto, digamos. Aunque en el fondo el tema sigue siendo el mismo, el encuentro con personas queridas en este valle de lágrimas, en este destierro. Todavía estamos al pie del purgatorio, nos falta un largo camino para volver al paraíso. Notemos también que si Nino era güelfo, Conrado es gibelino, y sin embargo en la otra vida son amigos o compañeros en el mismo valle. Dante relativiza así las propias posturas políticas, sabiendo que en el fondo todos somos hermanos, hijos de un mismo Dios, y por otro compañeros en un mismo destierro, como todos los hombres. Parece como si en estos versos Dante quisiera agradecer a la familia Malespina por toda la hospitalidad que le mostraron cuando lo recibieron allá por el 1306. Oh, le dije, por vuestras tierras nunca estuve, pero ¿dónde está el lugar de Europa en que no sean famosas? La fama que honra vuestra casa celebra a los señores y celebra el territorio, de modo que sabe de él quien no estuvo nunca allí. Y yo os juro, así llegue yo arriba, que vuestra honrada estirpe no ha perdido ni la prez de la bolsa ni de la espada. Es decir, siguen siendo liberales, generosos con su dinero, la bolsa, y siguen siendo valientes con la espada, ¿no? Los dos ideales del caballero. Su naturaleza y sus costumbres de tal modo la privilegian que aunque el malvado jefe desvía al mundo, ella va por el camino recto despreciando el malo. Su naturaleza y sus costumbres, es decir, las disposiciones naturales de esta familia, acompañadas a su vez por sus costumbres, fruto de la educación, siempre esta dupla, naturaleza y educación, o naturaleza y costumbres, está presente en Dante, son las que hacen a un hombre virtuoso, privilegian tanto esta familia que, aunque el malvado jefe, podemos suponer el Lucifer, pero también el Papa, literalmente dice el capo reo, la cabeza rea,
Por eso algunos piensan que puede referirse a Roma en general, que no tiene emperador coronado, consagrado, y por otro lado tiene un papa que no gobierna bien. En todo caso, todas estas soluciones están interrelacionadas. Aunque el malvado jefe desvía al mundo, esta familia va a ir siempre por el camino recto. Y él me contestó: ve pues, que el sol no se echará 7 veces en el lecho que Aries con sus 4 patas cubre y abarca, es decir, no pasarán 7 años que el sol vuelva a la constelación de Aries en primavera. Recordemos justamente que van a pasar 6 años, 1306, cuando Dante va a ser acogido por esta familia. No pasarán 7 años sin que esta cortés opinión te sea clavada en la cabeza con clavos mayores que las ajenas palabras, si no lo detiene el curso de lo que está dispuesto. Es decir, esta opinión tan cortés que tienes sobre nuestra familia, pronto se clavará en tu cabeza, estará tan firme, no por palabras ajenas, sino por experiencia propia. Si no lo detiene el curso de lo que está dispuesto, es decir, si por un acaso Dios no impide que vayas al destierro. Y de esta manera concluye el canto octavo. Como vemos, los temas del destierro y la esperanza se van conjugando a lo largo de todo el canto, tanto del destierro personal de Dante, de Florencia, como el destierro del ser humano del paraíso. Y es este vaivén entre la nostalgia y la esperanza que generan el clima tan especial que envuelve a todo este canto, y que de alguna manera expresa la experiencia que Dante tiene de la naturaleza humana. Sentimos en nuestro corazón algo que podríamos asociar a la nostalgia, al recuerdo de algo así como un hogar, un lugar donde fuimos felices y del cual nos vemos desterrados. Esta parece ser una constante en los sentimientos del ser humano frente al mundo, signo de esta inadecuación que sentimos frente a las realidades presentes, sobre todo a las realidades del mal, del pecado, de la muerte, de este sentido de injusticia que nos hace miserables, allí donde los animales solo tienen dolor y nosotros los seres humanos sentimos pena o angustia. Y por otro lado, la esperanza que muchas veces alienta también en nuestros corazones, la esperanza de poder reencontrarnos en nuestro lugar propio, de encontrar el reposo para nuestro corazón, de volver allí donde somos amados incondicionalmente y donde nuestro propio corazón, una vez sanado, pueda devolver también este amor de manera completa y para siempre. Dejamos así este canto con el que Dante nos ha acercado un poquito más a las puertas del purgatorio mismo, es decir, a las puertas del perdón de Dios que nos abre otra vez el paraíso. Nos vemos la próxima. Que Dios los bendiga.